deuda borrada o una trampa disfrazada de oportunidad. El Fondo Monetario Internacional anunció la condonación de decenas de miles de millones de dólares en deuda africana. En las capitales europeas y norteamericanas, los líderes se felicitaron mutuamente. Las cámaras captaron sonrisas radiantes y titulares que hablaban de esperanza, redención y un nuevo amanecer para el continente. Pero en Ouagadougou, el presidente Ibrahim Traoré no compartió la euforia. Donde muchos celebraban alivio, él percibía un peligro acechando tras la aparente generosidad. Su pregunta quedó flotando en la sala. ¿Qué se esconde realmente detrás de las sonrisas y los aplausos? África lleva décadas viviendo bajo la sombra de préstamos condicionados, programas de austeridad y duros ajustes estructurales. ¿Por qué de repente el FMI se muestra tan magnánimo? Aceptar la versión oficial podría costarle a un continente entero sus recursos más preciados y su futuro. Porque cuando la deuda desaparece de golpe, ¿qué precio oculto se paga a cambio? Para comprender el verdadero costo de este alivio, debemos mirar hacia atrás y desenterrar la historia que condujo a África a este cruce de caminos. Para descubrir la verdad, viajemos al pasado y sigamos el rastro del dinero y las promesas incumplidas. Solo así entenderemos lo que está realmente en juego. África ha visto esta obra antes, o eso parece. Cada vez que Occidente proclama el inicio de una nueva era de generosidad, el guión se repite, aunque los disfraces cambien y las consecuencias se profundicen. Hace décadas, las economías africanas fueron debilitadas no solo por la brutalidad colonial, sino también por sucesivas olas de préstamos condicionados y programas de ajuste estructural. Cada préstamo otorgado desde Washington o París llevaba consigo exigencias, recortes en salud, privatizaciones forzadas y una apertura de mercados que beneficiaba a otros, jamás a los africanos. Sin embargo, África no es pobre. Bajo sus tierras yacen riquezas colosales, reservas de oro valoradas en decenas de miles de millones, vastos yacimientos de petróleo y uranio indispensable para la energía nuclear europea. Es una paradoja feroz, tanta abundancia, pero tan poco control sobre ella. Los acuerdos que prometían desarrollo casi siempre llevaban letra pequeña. Cláusulas invisibles convertían el alivio de deuda en una trampa silenciosa. ¿Cuántas veces se celebró un rescate solo para descubrir, después, que los recursos naturales habían quedado como garantía, hipotecando el futuro a cambio de un alivio momentáneo? Para ilustrar esto, basta recordar el caso de Zaire en los años 70. Tras recibir una condonación parcial de deuda, el país se vio obligado a ceder el control de sus minas de cobre a empresas extranjeras por más de 20 años. En Ghana, acuerdos similares implicaron la entrega de parte de su producción de cacao a precios fijos, muy por debajo del valor internacional, durante casi una generación. Estos ejemplos históricos demuestran que la aparente generosidad puede ocultar compromisos que hipotecan el porvenir. Occidente aplaude y presenta la última condonación de deuda como el inicio de una relación igualitaria. Pero las dudas persisten. La experiencia enseña que ningún regalo es gratis. Cuando borran miles de millones en deudas con una mano, ¿qué toman con la otra? Ignorar la historia financiera de África es un riesgo letal. Si no aprendemos de estos ciclos, préstamos, condiciones ocultas y extracción sistemática, los países africanos podrían entregar, una vez más, su soberanía y sus riquezas a poderes externos disfrazados de aliados. Pero, ¿qué oculta ahora la letra pequeña de estos nuevos acuerdos? Aquí emerge el verdadero conflicto, y la lucha por la dignidad africana apenas comienza. Al mirar más de cerca los alivios recientes, surgen patrones inquietantes. ¿Quiénes realmente se benefician de estas supuestas cancelaciones de deuda y qué queda comprometido en el proceso? El precio oculto de la deuda, oro, petróleo y uranio convertidos en moneda de cambio. Detrás de los titulares que celebran el alivio de la deuda africana, se esconde una trama mucho más oscura y peligrosa de lo que muestran los flashes occidentales. Cuando el Fondo Monetario Internacional anuncia la condonación de miles de millones en deuda africana, no está haciendo un acto de generosidad.
Cada acuerdo viene acompañado de condiciones estrictas, garantías tangibles, no billetes ni promesas, sino los recursos naturales más codiciados del continente: oro, petróleo, uranio, entregados no como intercambio justo, sino como aval irrenunciable. Los contratos, redactados con precisión quirúrgica, obligan a los países a hipotecar grandes reservas a precios muy por debajo de su valor real en los mercados globales. Algunos gobiernos han cedido hasta el 40% de sus ingresos futuros de petróleo durante décadas enteras, a cambio del tan publicitado alivio. Otros han entregado toneladas de oro, tasadas muy por debajo del precio internacional. Pero lo más alarmante está en las letras pequeñas. Las cláusulas ocultas exigen el pago en recursos físicos, jamás en efectivo, y además imponen descuentos de hasta un 30% sobre el valor del mineral o del barril de crudo. Si el oro sube en los mercados internacionales, la deuda también sube. Si el petróleo baja, el plazo de pago se alarga, y el país queda atrapado por mucho más tiempo. Así, el supuesto alivio se transforma en una nueva forma de colonización financiera. África no gana libertad, entrega su riqueza y compromete su futuro. El control no llega con ejércitos, sino con firmas y contratos que atan a generaciones enteras, sin disparar una sola bala. Aceptar estos acuerdos significa perder soberanía y sacrificar el bienestar nacional por una solución inmediata que solo beneficia a los mismos de siempre. Los países quedan hipotecados y el pueblo paga el precio durante décadas. ¿Acaso puede un continente ser libre si sus recursos están secuestrados por manos extranjeras? Mientras los líderes occidentales posan para las cámaras, en lugares como Burkina Faso, surgen voces que se niegan a firmar. No es simple desconfianza, es memoria, dignidad y la convicción de que otra vía es posible. Dentro de los despachos gubernamentales, alguien debe atreverse a revelar la verdad. Pero ¿quién se atrevería a desafiar este sistema? En Burkina Faso, un nuevo liderazgo estaba a punto de cambiar el juego. Una tormenta silenciosa se gestaba lejos de los focos. Mientras los titulares elogiaban la aparente generosidad del Fondo Monetario Internacional, un pequeño grupo de analistas, liderado por Ibrahim Traoré, en Burkina Faso, revisaba cada cláusula con escepticismo. Lo que hallaron, tras semanas de trabajo, cambió su visión del mundo para siempre. Detrás de los discursos y promesas, los patrones de expolio colonial seguían intactos, solo que ahora vestían el traje de la ingeniería financiera moderna. La condonación de deuda no era un regalo, era una trampa cuidadosamente diseñada. Los contratos, plagados de tecnicismos y sellos oficiales, escondían una verdad incómoda. El verdadero propósito era convertir los recursos africanos en la base de una nueva moneda digital estadounidense. Oro, petróleo y uranio, extraídos de suelo africano, pasarían a respaldar el llamado dólar Fénix. Esta moneda, creada como respuesta urgente al avance del yuan digital chino, tenía un objetivo claro: blindar la supremacía occidental, asegurando materias primas africanas como garantía. El plan era colosal. El programa Dólar Fénix proyectaba respaldar $500 millones digitales, utilizando riquezas africanas como si fueran un simple aval. Oro de Burkina Faso, petróleo de Nigeria, uranio de Níger, todo bajo control extranjero, todo a cambio de promesas de alivio financiero que nunca llegaban. Pero el equipo de Traoré fue más allá. Descubrieron una red de contratos secretos, cláusulas de exclusividad y pagos opacos. Si algún país africano incumplía, la penalización no sería monetaria, sino en toneladas de recursos naturales. El saqueo, ahora legal, se firmaba en despachos lejanos, lejos del ojo público. Para entender la gravedad de este asunto, es útil recordar lo que ocurrió en el pasado con países como Indonesia en los años 90. Tras la supuesta ayuda del Fondo Monetario Internacional, el país se vio obligado a vender activos estratégicos, como compañías energéticas y minas, a empresas extranjeras. El pueblo apenas sintió el beneficio, y las riquezas del país cambiaron de manos en cuestión de meses. La historia se repite, solo que ahora el escenario es África, y los recursos
son aún más codiciados. La magnitud del engaño era tal que no podía seguir oculta. Traoré decidió arriesgarlo todo. Hizo públicos cada documento, cada factura, cada acuerdo. Los portales oficiales y redes sociales pronto se inundaron de pruebas irrefutables. La reacción fue inmediata. Desde Abiyán hasta Nairobi, miles, y luego millones, salieron a las calles, exigiendo respuestas y justicia. Por primera vez en décadas, la población africana comprendió cómo se negociaba su futuro a puertas cerradas, sin su consentimiento ni su voz. La verdad se volvió un arma poderosa. La transparencia desafió a bancos internacionales, corporaciones y gobiernos occidentales. Las amenazas de sanciones y aislamiento no tardaron en llegar, pero Traoré advirtió: callar sería perpetuar la sumisión y perderlo todo. África, enfrentada a una decisión histórica, debía elegir entre arriesgarlo todo por su soberanía o resignarse a un nuevo ciclo de esclavitud financiera. La información, por primera vez, tenía más valor que cualquier contrato secreto. Ya no hay marcha atrás. ¿Qué ocurre cuando millones despiertan y exigen ser dueños de su destino? La reacción internacional se intensifica. Las potencias extranjeras preparan su respuesta, pero la población africana ya no está dispuesta a retroceder. Cuando el pueblo africano vio las cifras, la historia cambió para siempre. La publicación de las pruebas fue un seísmo. Documentos filtrados, números antes ocultos y declaraciones de funcionarios encendieron una chispa que se propagó como pólvora. En plazas de Ouagadougou, Dakar y Lagos, decenas de miles de ciudadanos salieron a exigir explicaciones y justicia. La indignación saltó de las redes sociales a las calles, de los cafés a los parlamentos. Lo que Occidente bautizó como generosidad, África lo desenmascaró como un sofisticado robo de su porvenir. La presión popular pronto se volvió insoportable. Gobiernos antes sumisos al Fondo Monetario Internacional tuvieron que recular. Bajo la mirada vigilante de la ciudadanía, muchos dirigentes no tuvieron más remedio que revisar y, en varios casos, cancelar acuerdos que hipotecaban el oro, el petróleo y el uranio del continente a cambio de ilusorios alivios de deuda. El temor a perder legitimidad derrotó al miedo a sanciones económicas. Así nació lo inesperado, una ola de unidad africana frente al saqueo financiero. Burkina Faso, Malí y Níger, hartos de concesiones humillantes, encabezaron un retiro colectivo de los programas del Fondo Monetario Internacional. Su determinación encendió una mecha. En pocas semanas, países desde Guinea hasta Sudán estudiaron seguir el ejemplo. El sueño de una resistencia continental dejó de ser discurso para convertirse en acción. La defensa de los recursos dejó de ser un asunto técnico. Se transformó en un acto de dignidad y soberanía. Ya no solo importaba la economía. Proteger el oro y el petróleo era tan vital como proteger la lengua, la tierra y la memoria. La consigna África para los africanos resonó como nunca antes, y millones comprendieron que la transparencia no era solo un derecho, sino un deber compartido. Las antiguas potencias no tardaron en reaccionar. El Fondo Monetario Internacional, Estados Unidos y la Unión Europea intentaron desacreditar las revelaciones, tildando a los líderes africanos de populistas y mentirosos. Amenazaron con sanciones, restricciones comerciales y bloqueos financieros. Pero algo crucial había cambiado. La transparencia y la unidad habían dado a África una fuerza inédita. Por primera vez, la verdad servía de escudo tan potente como cualquier tratado internacional. La ruptura trajo consecuencias. Los mercados, acostumbrados a extraer recursos africanos a precios irrisorios, entraron en pánico. El derrumbe de contratos obligó a petroleras y mineras occidentales a buscar fuentes alternativas más caras y peligrosas. Así quedó al descubierto una verdad incómoda. Detrás del discurso de ayuda, Occidente dependía del oro, el uranio y el petróleo africano mucho más de lo que admitía. La movilización demandó sacrificios, subidas de precios, presión internacional, incertidumbre política. Pero para millones no había camino de regreso. Ceder al miedo era condenarse,
y renunciar al futuro era traicionar la memoria de quienes lucharon por la independencia del continente. Frente al chantaje y la manipulación, la transparencia emergió como el único antídoto para proteger recursos y dignidad. África demostró que un pueblo informado puede cambiar la historia, aunque implique desafiar a gigantes globales. El futuro de África pendía de un hilo, pero la esperanza había echado raíces. Ahora, la pregunta era si el resto del mundo escucharía la nueva voz del continente. La soberanía no se entrega, se defiende con coraje, claridad y unidad. Lo que el mundo celebró como un acto de generosidad internacional fue, en realidad, una trampa meticulosamente diseñada. La condonación de la deuda africana, anunciada por el Fondo Monetario Internacional como un gesto de buena voluntad, ocultaba cláusulas que hipotecaban el porvenir de naciones enteras. No era un regalo, sino un mecanismo para asegurar el control de recursos vitales y anular la autonomía política bajo un manto de ayuda. El peligro es innegable. Si no aprendemos de este episodio, cualquier país puede caer en nuevas formas de dominación financiera. Hoy, los ejércitos han sido reemplazados por contratos y tecnicismos legales. Cada firma, cada alivio aparente, puede traducirse en la entrega de oro, petróleo o uranio a intereses ajenos, a precios impuestos durante décadas enteras. El caso de Burkina Faso se convirtió en el punto de quiebre. Mientras varios gobiernos celebraban, el liderazgo audaz de Ibrahim Traoré dejó claro que la verdadera libertad nace al identificar la trampa y actuar con firmeza. Su negativa a firmar, su reclamo de transparencia y la creación de una unidad de investigación financiera encendieron la chispa de la resistencia que pronto se propagó por todo el continente. La lección es contundente. Solo quienes cuestionan y exigen claridad pueden proteger su dignidad. La transparencia no es un lujo, sino un deber para quien aspire a la soberanía. África demostró que la unidad y la información son armas poderosas contra el neocolonialismo disfrazado de ayuda. Hoy, los aplausos internacionales se han silenciado ante el despertar de los pueblos. La defensa de los recursos ya no depende de promesas foráneas, sino de la vigilancia y la voluntad de sus propios ciudadanos. Cada país dispuesto a entender esta dinámica puede evitar la trampa y construir un porvenir digno. La historia no perdona la ingenuidad financiera. Si ignoramos estas lecciones, la explotación regresará bajo nuevas formas. Pero, si actuamos informados, podemos blindar nuestras riquezas y nuestro destino común. La revolución por la soberanía apenas comienza. ¿Cuántas otras trampas acechan en los acuerdos globales actuales? Muy pronto, veremos cómo las nuevas generaciones se preparan para que la libertad africana sea, de una vez por todas, plena. Pero, ¿qué lecciones prácticas pueden extraer hoy los países africanos y otras naciones en desarrollo? La historia muestra que la transparencia es el primer escudo frente al abuso. Un paso fundamental es exigir que todos los acuerdos financieros sean públicos y comprensibles para la población. En vez de negociaciones secretas, deben establecerse auditorías independientes que permitan a la ciudadanía conocer el verdadero costo de cada trato. Además, es crucial diversificar las relaciones económicas. Para evitar la dependencia de un solo acreedor, los países pueden explorar alianzas con bloques comerciales regionales, crear fondos soberanos para gestionar sus recursos y establecer mecanismos conjuntos de negociación. Así, la fuerza colectiva puede contrarrestar las presiones externas. Un ejemplo reciente es la creación del Fondo Africano de Reserva en 1982. Aunque inicialmente pequeño, este fondo permitió a varios países hacer frente a crisis financieras sin recurrir de inmediato a la ayuda extranjera. Si se fortalece y se amplía su alcance, tales instrumentos pueden proteger mejor la soberanía económica. La educación financiera, tanto de funcionarios como de la población general, es igualmente esencial. Comprender los riesgos de los préstamos condicionados y las implicaciones de las cláusulas ocultas puede permitir a los países negociar en mejores condiciones. Talleres, universidades y medios de comunicación deben trabajar juntos para difundir este conocimiento. A nivel internacional,
La presión de la sociedad civil y la colaboración con movimientos globales pueden multiplicar el impacto de la resistencia local. Campañas como la de Jubileo 2000, que en su día logró que se condonara parcialmente la deuda de países muy pobres, demostraron que la unión de voces de todo el mundo puede doblegar incluso a los acreedores más poderosos. Sin embargo, la clave sigue siendo el control de los recursos. Países como Noruega han logrado transformar su riqueza petrolera en bienestar social gracias a una gestión transparente y nacional del sector. Si África logra replicar modelos de este tipo, podrá convertir su abundancia en prosperidad real para sus pueblos. La pregunta final no es si África podrá resistir la trampa, sino si logrará construir una nueva era basada en la justicia, la transparencia y la autodeterminación. La historia está llena de ciclos, pero también de rupturas valientes que cambian el destino de los pueblos para siempre. El despertar de Burkina Faso es solo el comienzo. Cada firma, cada contrato, cada decisión cuenta. La verdadera independencia no se logra en un solo día, sino a través de la vigilancia constante y la defensa inquebrantable de la dignidad. La deuda puede ser borrada, pero solo la memoria y la acción consciente pueden evitar que la libertad se esfume en manos de otros. El futuro de África y de tantos otros países en situación similar depende de su valor para preguntar, para dudar y para exigir. Porque, como enseñó Traoré, detrás de cada sonrisa diplomática puede esconderse una trampa, pero también la oportunidad de escribir una nueva historia.